Muy bien, el tema a tratar el día de hoy es la continuación sobre las colas y ruteos. Vamos a hablar un poco más sobre las características del servicio y estábamos hablando sobre las diferentes características. Ahora veremos lo que es la distribución del tiempo de servicio. Cuando nosotros hablamos de los patrones de servicio, estos van a ser muy similares a los patrones de llegada, es decir, el comportamiento que tienen los ítems al arribar al sistema, ¿verdad? Y estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser distribuciones constantes o pueden tener un comportamiento aleatorio. Cuando hablamos que un tiempo de servicio es constante, quiere decir que la misma cantidad de tiempo en atender a un cliente, esa misma cantidad se va a tomar para atender a los demás clientes, ¿verdad? Esto es muy común cuando estamos hablando precisamente de un servicio que está prestando una máquina. Por ejemplo, una lavadora automática de carros. Si hablamos del tiempo de servicio en distribución, propiamente aleatoria, nos establece que se representa por medio de una distribución de probabilidad exponencial negativa, de la cual nosotros podemos ver logaritmo natural de E con un elevado a lo que es mu por X, donde X tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, esto se convierte en una hipótesis matemática muy conveniente cuando nosotros determinamos que los arribos van a seguir una distribución de Poisson. Ustedes bien recordaban que nosotros teníamos para cada fórmula, bueno, para cada distribución teníamos su fórmula a la inversa, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podíamos venir y representar los diferentes tiempos según el tipo de función o de distribución, ¿verdad? Luego tenemos las mediciones del rendimiento de las colas. Es importante que nosotros entendamos cuáles son todas aquellas medidas que podemos tomar, ¿verdad? Para poder analizar un sistema en el cual se estén generando, representando colas, que es el motivo por el cual nosotros analizamos los sistemas, ¿verdad? Los modelos de colas nos van a ayudar tanto a los administradores como a nosotros como ingenieros en sistemas para poder tomar decisiones y proponer solución a problemas, ¿verdad? Por ejemplo, en un administrador lo que le interesa es balancear los costos de servicio deseables con los costos de espera en la línea. Los principales factores que podemos nosotros determinar como medidas a establecer o poder calcular dentro de los modelos son: primero tenemos el tiempo promedio que cada cliente u objeto permanece en la cola. Tenemos la longitud de cola promedio o el tamaño de la cola, cuál es el promedio en relación al tamaño que frecuentemente se da. El tiempo promedio que cada cliente permanece en el sistema. Y cuando hablamos de esta medida se refiere al tiempo de espera más el tiempo de servicio. Incluye ambos, ¿verdad? El número de clientes promedio en el sistema, la probabilidad de que el servicio se quede vacío, el factor de utilización del sistema, que es un porcentaje, ¿verdad? La probabilidad de la presencia de un número específico de clientes en el sistema. Esas son las mediciones en relación al cómo evaluar el rendimiento de colas. Para nosotros poder calcular esas mediciones, pues existe una notación de modelos de colas que fue creada por Kendall en 1953. Él es un famoso estadístico, ¿verdad? Y se especializó también en lo que eran los modelos de cola. Entonces, con esto nosotros vamos a poder analizar los sistemas de servidores, tanto paralelos, que se han adoptado universalmente. Dentro de la notación de los modelos de colas que propone Kendall, existe una versión resumida en la cual nosotros podemos establecer el siguiente formato.
en el cual tenemos A, que es la distribución de tiempo entre arribos, luego B va a ser la distribución del tiempo de servicio, C se representa el número de servidores paralelos y N es la capacidad del sistema y K el tamaño de la población. Ahora bien, acá tenemos una nota importante en la cual se establece que a causa de las suposiciones de distribución exponencial en los procesos de arribos, estos son llamados markovianos, ¿sí? Pero siempre nos estamos refiriendo a lo que son las distribuciones exponenciales. Cuando son suposiciones, nos referimos a esas como markovianos. Entonces, dentro de los símbolos comunes para representar A y B, tenemos M como exponencial o Markov, D la constante o determinística, E sub K, Erlang de orden K, pH es el tipo de fase, H es hiperexponencial, G se refiere a arbitrario o general, GI general independiente. Existen muchos modelos de colas, pero nosotros estaremos viendo los más utilizados o los que se presentan más frecuentemente en nuestro entorno. Por ejemplo, veamos acá. Estamos representando que tenemos una exponencial de arribo, cuando representamos acá con M. Luego la siguiente tenemos que es el servicio y es una exponencial de servicio. Luego acá, si se ven, el número 1 representa el número de servidores con el que cuenta el modelo que estamos analizando. Y luego podemos establecer la capacidad del sistema. Por ejemplo, acá representamos que es una cola ilimitada o infinita, ¿verdad? Y el tamaño de la población infinita. Cuando nosotros tenemos representados lo que son, eh, por ejemplo, acá, representar que estos tienen un comportamiento de cola ilimitada e infinito, nosotros podemos evitar colocar estos dos últimos elementos y solamente colocarlo de manera reducida como MM1, ¿verdad? Dentro de la variedad de modelos de colas, existe una cantidad enorme de modelos en los cuales podemos utilizar. Nosotros vamos a hablar de 4 modelos que son los más utilizados. Puede ser desarrollados mediante el uso de la simulación, todo ese resto de modelos que se vuelven mucho más complejos. Es por eso que nosotros utilizamos herramientas de simulación para modelar los diferentes tipos de sistemas que deseamos representar. Dentro de los elementos que es necesario considerar a la hora de hablar de esos 4 modelos es considerar los arribos que van a ser según la distribución de Poisson, la disciplina PEPS, una sola fase de servicio. Cuando hablamos de un modelo A, es decir, un canal que existen arribos según la distribución de Poisson y los tiempos de servicio exponenciales. Entonces veamos. Modelo B va a ser multicanal, va a tener prácticamente el mismo escenario del modelo A, pero la diferencia es de que este es un canal, es decir, puede tener solamente un servidor, en cambio el modelo B es multicanal, va a poder tener más de un servidor atendiendo y nosotros vamos a establecer la fórmula para poder indicar la n cantidad de servidores. El modelo C es el tiempo de servicio constante, entonces vamos a representar un modelo, pero cuando el servicio es constante, el tiempo, como mencionábamos, cuando decimos constante, se refiere a que una máquina tiene establecido el tiempo de manera fija en la cual va a proveer el servicio. Y el modelo D es una población limitada. Nosotros venimos y establecemos que n cantidad de ítems son los únicos que se pueden atender. Empezaremos hablando por el modelo A, en el cual tenemos colas de un solo canal, es decir, que solamente existe un servidor, con arribos que siguen la distribución de Poisson y tiempo de servicios exponenciales. Los casos más comunes de problemas incluyen la línea de espera canal único o servidor
único y los arribos son de una sola cola a ser servida por solamente una estación. Y cuando hablamos de estación, estamos refiriéndonos al servidor. Asumiremos las siguientes condiciones, que es lo que comúnmente vemos nosotros, es decir, los clientes son servidos con una política PEPS. ¿Quién recuerda qué es la política PEPS? ¿No recuerdan? No, ingeniero. Cuando hablamos PEPS, miren, nosotros estamos acostumbrados que en las aplicaciones está todo en inglés, ¿sí? Es FIFO, First In, First Out. Y acá nosotros, cuando lo veamos de esta manera, significa en español, primero en entrar, primero en salir. Es lo mismo que FIFO, ¿verdad? Entonces dice, cada arribo espera ser servido sin importar la longitud de la línea o de la cola, ¿verdad? El tamaño que tenga la cola, cuántos ítems hayan en esto. Número 2, los arribos son independientes de arribos anteriores, pero el promedio de arribos no cambia con el tiempo, ¿verdad? Son independientes, pero el promedio nosotros lo establecimos basados como cuando tomamos los datos históricos, ¿verdad? Número 3, los arribos son descritos mediante la distribución de probabilidad de Poisson y proceden de una población muy grande o infinita. Esa es la característica que tiene el modelo de un solo canal. Los tiempos de servicio varían de cliente a cliente y son independientes entre sí, pero su tasa promedio es conocida. O sea que el tiempo de servicio puede variar, pero nosotros tenemos una tasa el cual nos vamos a basar por medio de la media que tarda, de tiempo que tarda en prestar un servicio el servidor. Luego tenemos como punto 5, los tiempos de servicio se representan mediante la distribución de probabilidad exponencial negativa. Eso es el tiempo de servicio. Número 6, la rata de servicio es más rápida que la rata de arribo. Cuando nosotros veamos en libros el término rata, se refiere a una tasa, ¿verdad? ¿Sí? A un porcentaje. A eso se refiere. Entonces, la tasa de servicio es más rápida que la tasa de arribo. Entonces, veamos también que vamos a poder ver el otro escenario. El otro modelo es el de cola multicanal. Significa que pueden haber más de un servidor, dos o más servidores van a estar disponibles para atender a los clientes que arriban. Los clientes forman una sola cola y se los atiende de acuerdo al servidor que queda libre, ¿verdad? Conforme vaya liberándose cada uno de los servidores, un cliente o un ítem que está en la cola puede pasar a ser atendido. Asumiremos que los arribos siguen una distribución de probabilidad Poisson y los tiempos de servicio son distribuidos exponencialmente. Los servicios se los hacen de acuerdo a la política PEPS, que ya sabemos a qué se refiere, y todos los servidores atienden a la misma rata, es decir, con la misma tasa o con el mismo porcentaje de servicio. El modelo C tiene la característica que el tiempo de servicio es constante. Nos referimos, por ejemplo, a diferentes tipos de maquinaria, ¿verdad? Entonces, cuando los tiempos de servicio son constantes, la idea acá es que nosotros podemos representar, por ejemplo, cuando los clientes son atendidos o equipos son procesados por un ciclo fijo, un tiempo fijo, como es el caso de una lavadora de carros automatizada o también ciertos entretenimientos en los parques de diversiones. Entonces se asume que es un servicio constante y que el tiempo pues es adecuado para cumplir lo que es el servicio, ¿verdad? Entonces acá el detalle es que el tiempo del servicio va a ser constante en lugar de estar utilizando distribución exponencial. Luego tenemos el modelo de población limitada. Para el modelo de población limitada, acá nosotros podemos establecer, por ejemplo, que si estamos
considerando las reparaciones de ciertos equipos en una fábrica que tiene exactamente 5 máquinas, entonces se deduce que nuestra fuente de entrada o la población que necesita, es decir, esos ítems que están esperando o en cola, van a ser exactamente 5, no va a poder crecer más porque solamente hay 5 máquinas. Y existe ya exactamente cualquier número de servidores que serán los reparadores o los representamos como los reparadores en este caso, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual este modelo va a diferir de los 3 anteriores es que ahora hay una relación de dependencia directamente con la longitud de la cola y la tasa de arribo. La situación extrema sería si en la fábrica tenemos 5 máquinas y que todas se dañen al mismo tiempo y necesiten reparación. Entonces, la tasa de arribo será inmediatamente cero, ¿verdad? En general, si la línea de espera crece, la rata de llegada tiende a ser cero porque ya no puede haber, no puede seguir creciendo porque ya no hay más máquinas, ¿verdad? Entonces tenemos ese limitante del número de población, no puede crecer. Acá les comparto un resumen de los modelos de colas que hemos trabajado. Pues cuando hablamos del modelo A es el simple, número de canales 1, número de fases 1, el patrón de arribo es Poisson, patrón de servicio exponencial, tamaño de la población infinita y el comportamiento de la disciplina de cola es primero en entrar, primero en salir. Si se dan cuenta, entre las que difieren prácticamente es cuando hablamos de la multicanal, en el que vemos que se refiere a una opción multicanal porque van a haber varios servicios. Y con otra de las variaciones en C, esta varía porque solamente existe un canal y el patrón de servicio es constante, es decir, el tiempo en que se va a realizar el servicio es fijo, ¿verdad? Y la población limitada tiene prácticamente todas las características similares al anterior, solamente que es un canal y que el patrón el tamaño de la población es finita, ¿verdad? Está limitada, porque vamos a determinar una población N que no va a poder crecer, sino que va a mantenerse fija. Dentro de los datos conocidos que comúnmente nosotros vamos a encontrar o a la hora de estar analizando un sistema, tenemos lambda, que representa la tasa de llegada del cliente o del ítem o puede ser elemento, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Tenemos mu, que representa la tasa de servicio, que es igual, cuando nos referimos a tasa, es 1 sobre mu, es decir, la media o el promedio que se nos esté proveyendo, igual al tiempo de servicio promedio. Pero hay una característica que tenemos que también tener en cuenta, ¿verdad? En las fórmulas es considerar siempre el periodo de tiempo con el que se está trabajando. Ese es el número de servidores. Ahora, en algunos libros, el número de servidores se representa también con la letra M, pero no mu, ¿verdad? Sino que es solo M. Entonces, puede que nosotros, investigando o enriqueciendo este tema, encontremos en algunos libros de esa manera también cuando lo referimos a canales o a diferentes servidores. ¿Qué es lo que comúnmente vamos a calcular? Por ejemplo, el E sub Q es el número promedio de clientes en la línea. Es decir, en algunos libros van a encontrar línea, en otros libros van a encontrar directamente la palabra cola. ¿Sí? Es lo mismo. L, número promedio de clientes en el sistema. Estoy acá. En algunos libros van a encontrar solamente L o también cuando nosotros queremos referirnos al sistema le agregamos L sub S. W sub Q representa el tiempo promedio, cuando vemos W se refiere a tiempo promedio de espera en la línea o en la cola. Q comúnmente no se utiliza para representar colas, ¿verdad? La letra Q. Entonces, tiempo promedio, Q, colas, ¿verdad? Y acá, W ya sabemos que es el tiempo promedio. Acá es de espera
incluyendo el tiempo de servicio. Acá comúnmente nos referimos al tiempo promedio del sistema, total del sistema, porque va a incluir tanto el tiempo del servicio más el tiempo promedio de espera. Luego tenemos P sub n, que es la probabilidad de tener n clientes en el sistema. Probabilidad de tener n cantidad de clientes en el sistema. Y luego, ahora, cuando hablamos de esto es que puede haber 0, que no haya ningún cliente en el sistema, 1, 2, 3, según lo que estemos evaluando. Y luego tenemos acá P, que representa directamente la utilización del sistema. Esto es un factor de utilización. Es un tipo de, también como porcentaje, ¿verdad? Dentro de los conceptos básicos, las siguientes ecuaciones se aplican para todos los modelos, o sea que estas fórmulas las podemos nosotros trabajar para todos los modelos que encontremos o que estemos analizando o sistemas a analizar. Utilización del sistema es el factor de utilización que mencioné hace un momento y es igual a lambda sobre el número de servidores, recuérdense que ese es el número de servidores, por mu. Luego tenemos el número promedio de clientes en el sistema, que es L, puede estar L o LS, el hecho que se refiere al sistema, número promedio, y este se representa con L sub Q, que este va a ser el número promedio de clientes en cola, más lo que se refiere a el factor de utilización. En este caso, cuando no incluimos, ¿verdad?, el número de servidores, es decir, lambda sobre mu. Se suman ambos, ¿verdad? Luego tenemos el tiempo promedio de espera en la línea, ¿sí? Que es igual a lo que mencionamos hace un momento, que es el número promedio de clientes en cola o de ítems en cola sobre lambda. El tiempo total de espera que incluye el servicio, que comúnmente les indicaba que puede estar como W o W sub S, este representa, se calcula trabajando lo que es el tiempo de espera en cola más 1 sobre mu. Recuerden que mu es la tasa de servicio, ¿verdad? Ok, vamos a ver cada una de las fórmulas para los diferentes modelos que estaremos trabajando acá en el curso o que estaremos analizando cómo es el cálculo de estos. Sabemos de que todo esto nos lo desarrolla o ejecuta los simuladores que nosotros trabajamos, pero es importante saber cómo es que se hacen estos cálculos. Entonces vamos a ver primero el modelo simple de un canal. Entonces, para este tipo de modelo, le vamos a llamar modelo A en esta presentación. Tenemos lambda, que vemos que es el número promedio de arribos por periodo del tiempo, ¿sí? Acá existe esta palabra mágica, periodo de tiempo, que es el que tenemos que tener cuidado, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que evaluar y calcular cuál es la tasa de llegada del cliente, como tasa, ¿verdad? Luego, mu es el número promedio de gente o cosas servidos por periodo del tiempo. Miren, según el periodo de tiempo que vamos a manejar. Si recuerdan, mencionamos de que para analizar los sistemas nos basamos en periodos del tiempo para evaluar su comportamiento. N va a ser el número de unidades en el sistema. L sub S ya mencionamos, número promedio de clientes, y tenemos nuestra fórmula en la cual es igual a lambda sobre o dividido dentro de mu menos lambda. El factor de utilización, tiempo promedio de unidad permanente en el sistema. Y acá tenemos variación de fórmulas. Miren, les puse varias, podemos encontrar varias y todo va a depender de qué elementos nosotros tengamos disponibles, ¿verdad? Con qué medidas podamos trabajar o cuáles medidas vamos calculando y con estas luego nosotros poderlas aplicar de diferente manera.
En algunos libros les recuerdan que les mencioné WS y en otros los pueden encontrar de esta manera. Entonces, acá yo ya les puse algunos ejemplos, despejando algunas de las variables que estamos utilizando o representando acá en estas fórmulas, ¿verdad? Lo que sí les voy a pedir, y esa va a ser la tarea que va a quedar el día de hoy, va a tener tiempo máximo el día miércoles, ya está en el curso llamado laboratorio del campus, es que ustedes hagan su formulario, ¿sí? Ahí, según la presentación, eh, ustedes vengan, analicen cuáles son las posibles formas de poder hacer los cálculos utilizando también según el modelo. Acá podemos ver, también está cómo calcular en líneas, el número promedio de unidades en la cola, el tiempo promedio que una unidad espera en la cola, la probabilidad de que n clientes estén en el sistema, ¿sí? El punto acá o el detalle acá es que nosotros nos estamos basando en que solamente existe un servidor y por eso tiene este comportamiento típico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, si nosotros evaluamos, acá tenemos la probabilidad cero, P sub cero, de unidades en el sistema. O sea, cómo calcular la probabilidad que no exista alguien en el servicio, perdón, en el sistema, ¿verdad? En el servidor. Es decir, que prácticamente el servicio esté vacío, no esté ocupado en ese momento, que no exista nadie. Por otra parte, también podemos representar la probabilidad que existan cierta cantidad K de unidades en el sistema. Y existe la otra variación. Para ello debemos de establecer cuál es la cantidad de unidades que queremos evaluar que existan en el sistema. Tenemos el modelo B, que es el sistema multicanal. Acá ya agregamos, si se dan cuenta, ya no está el 1, sino que cambiamos lo que es la nomenclatura a S porque representa servicios servidores, ¿verdad? Que puede ser n cantidad mayor de 1. Entonces, acá es lo que les comentaba, que M representa números de canales abiertos, ¿sí? En otras palabras, número de servidores. En algunos libros vamos a encontrarlo como M y en otros lo vamos a encontrar como S. Tenemos lambda como tasa promedio de arribo, eso no cambia en lo que es la representación. Prácticamente acá lo que vamos a empezar a involucrar dentro de las fórmulas es M, como el número de servidores que se están eh, manejando dentro del sistema o que están disponibles, ¿verdad? Y la probabilidad que existan 0 personas o unidades, P sub 0, va a ir en función de lo que establecimos, ¿verdad? Como el número de servidores. Para poder representarlo, vamos a estar trabajando con factoriales. Entonces, acá les comparto siempre las fórmulas. En un momento vamos a ver unos ejemplos para ver cómo funciona esto, ¿verdad? También acá tenemos el tiempo promedio que una unidad permanece en el sistema, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo eh, involucrando el tiempo en cola más el tiempo en ser atendido o por el servicio. Entonces ya nosotros a la hora de hacer el cálculo de ese tiempo promedio, involucramos el número de servidores en la fórmula, ¿verdad? Y podemos, si nosotros tuviéramos lo que se refiere al número promedio de personas en el sistema, ¿sí? Podemos simplificar la fórmula que estamos mostrando acá por el número promedio de personas en el sistema sobre lambda. Y de esta manera nosotros obtenemos el tiempo promedio de que una persona permanece en el sistema. Entonces están esas dos opciones de aplicar la fórmula. Lo mismo sucede con otras fórmulas. Miren, si queremos calcular el número promedio de personas en la cola, si nosotros sabemos cuál es el número de personas en el sistema, podemos restar lambda sobre mu y esto va a ser igual a lo que ya conocemos como
el número promedio de colas menos el factor de utilización. Así sucesivamente podemos ir demostrando, ¿verdad? También tenemos el tiempo promedio de que una persona o unidad se tarda en la cola esperando el servicio, ¿sí? Esto va a ser igual al tiempo promedio que una persona está en el servicio menos 1/mu, que esto al final es la misma fórmula si nosotros tenemos el número promedio de personas o unidades en la cola sobre lambda. Ahora bien, acá tenemos otra forma también de representar el número promedio de personas en la cola, como por medio de esta fórmula. Si se dan cuenta, ya nosotros empezamos a evaluar según el número de servidores que están interactuando, empezamos a establecer lo que es el factorial para poder representarlo también aplicando otro tipo de fórmula. Tenemos un modelo C, que ya lo mencionamos, cuando el servicio es constante, ¿sí? O modelo MD1. La longitud de promedio de cola tiene también su propia fórmula, como la pueden ver acá, en la cual es lambda al cuadrado sobre 2mu por mu menos lambda. El tiempo promedio de espera en la cola, acá solo les estoy mostrando los diferentes tipos de fórmulas que vamos a estar utilizando. Como les mencioné, requiero que ustedes tengan o creen su propio formulario. El modelo D es la población limitada. Acá ya mencionamos de que las fuentes de entrada al sistema o al modelo que queremos nosotros analizar está prácticamente estático en el sentido que no puede crecer, ya existe un límite, ¿sí? Pueden ser 10 máquinas, puede que 3 fallen, pero la cola no va a crecer más de 10. En dado caso que fuera por extremo, en que lleguen a estar 10 máquinas haciendo cola, entonces no va a haber prácticamente la posibilidad que se agregue un elemento más a esa cola. El detalle acá es la forma en que nosotros representamos cada una de las métricas, ¿verdad? La notación para la población limitada es la siguiente. Por ejemplo, D representa la probabilidad de que una unidad tenga que esperar en la cola. F es el factor de eficiencia. H es el número promedio de unidades siendo servidas. J es el número promedio de unidades que no están en la cola o en el sector de servicio. L es el número promedio de unidades esperando el servicio. M es el número de canales de servicio. N, número de clientes potenciales. T es el tiempo de servicio promedio. U es el tiempo de servicio entre requerimientos de atención a la unidad. W, tiempo promedio que una unidad espera en la cola. Y X es el factor de servicio. ¿Sí? Entonces acá dentro de las cualidades, si se dan cuenta, perdón, podemos ver que tenemos M, número de canales de servicio, el mismo patrón que mencionamos. Recuerdan, M es igual a S, pero acá se está estableciendo como M. Y el detalle acá que vamos en función de un número fijo de población, ¿verdad? De unidades que son el máximo que pueden entrar en el sistema. Perdón. Pero las fórmulas que vamos a utilizar para el factor de servicio, tenemos X es igual a T sobre T más U, ¿verdad? Tenemos el número promedio en espera. El punto acá es venir y detectar, solamente va a cambiar la forma de representar cada uno de los valores. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Solamente
¿Les parece si tomamos 5 minutos? Solo necesito tomar agua, que estoy un poco mala de la garganta. ¿Está bien, ingeniera?
Bueno, gracias. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Ingeniero. Ok. El ejemplo dice así. El primer ejemplo que vamos a hacer sobre el modelo de lo que contiene un solo canal, MM1. En un servidor de la universidad se mandan programas de ordenador para ser ejecutados. Los programas llegan al servidor con una tasa de 10 por minuto. El tiempo medio de ejecución de cada programa es de 5 segundos. Y tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de ejecución se distribuyen exponencialmente. El sistema es abierto y la capacidad es infinita, pues cumple las expectativas o las características que establece el modelo de un solo canal MM1. Recuérdense que establecemos prácticamente lo que es el escenario idóneo para poder trabajar las fórmulas que establecimos hace un momento. Nos requieren que encontremos o que calculemos lo siguiente. Inciso A, ¿qué proporción de tiempo está el servidor desocupado? Desocupado. Inciso B, ¿cuál es el tiempo esperado total de salida de un programa? Inciso C, ¿cuál es el número medio de programas esperando en la cola del sistema? Entonces, vamos a empezar entre los elementos o los valores principales que debemos de identificar en este problema. Primero nos dicen que los programas llegan al servidor con una tasa de 10 por minuto. Llegan, esos son los arribos. Arribos está representado por lambda, que significa número promedio de arribos por periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lambda es igual a 10 trabajos por minuto. Y acá ya estamos estableciendo desde acá cuál va a ser mi periodo de tiempo por minuto, ¿verdad? Entonces sabemos que nos tenemos que basar en ese periodo que representa un minuto. Muy bien. Luego de esto, veamos acá. Establecemos necesitamos encontrar la siguiente dato que está basado en el tiempo medio de ejecución de cada programa. Este es de 5 segundos y tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de ejecución se distribuyen exponencialmente. ¿Qué es importante acá? Que la ejecución de cada programa dura 5 segundos. Y como ustedes bien recuerdan, mu es el número promedio de ítems servidos por el periodo del tiempo. Si mi periodo del tiempo es un minuto, porque acá estamos hablando que lambda 10 trabajos por minuto, necesito saber cuántos es el número promedio de ítems en ese periodo. Entonces, venimos y tomamos los 60 segundos que contiene un minuto y lo dividimos dentro de 5 segundos que se tarda en ejecutar cada programa. Esto nos va a dar los 12 trabajos, o sea, nos da, por ejemplo, el número promedio de ítems según el periodo del tiempo. Entonces, 12 trabajos, el periodo de tiempo que estamos trabajando es en minutos, por minuto. Luego de esto, nosotros podemos encontrar el factor de utilización del sistema y la fórmula a utilizar es igual a factor de utilización lambda sobre el número de servidores, pero la característica acá es que es un servidor, o sea, se mantiene fijo que es un servidor. Entonces, podemos omitir esto, es simplemente lambda dividido mu. Y esto nos va a dar un valor menor a 1, porque estamos obteniendo lo que es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, me dicen qué valor les genera lambda sobre mu.
¿Cuánto les dio? Lambda sobre mu. Recuerden que lambda es 10 sobre mu, que encontramos que era igual a 12 trabajos por minuto. Entonces, esto nos va a dar una tasa o un factor de utilización del sistema igual a 0.833333, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro factor de utilización del sistema. Igual podemos simplificar esto. Entonces, veamos. La primera pregunta es, ¿qué proporción de tiempo está el servidor desocupado? Ahora bien, si estamos trabajando con nuestro periodo de tiempo de minuto, entonces consideramos que va a pasar ocupado exactamente 50 segundos por minuto. Si lo hacemos de forma simple, 5 segundos que pasa ocupado en cada uno de los ítems por 10, que es la cantidad de programas que atiende el servidor por minuto. Esto nos va a dar igual 50 segundos por minuto. O sea, 50 segundos se encuentra ocupado por cada minuto, ¿verdad? Veamos entonces. Esto también lo podemos calcular utilizando acá, pues nosotros obtenemos el factor de utilización y luego lo multiplicamos por nuestro periodo de tiempo. El factor de utilización se refiere a cuánto tiempo pasa ocupado o están utilizando el servidor. Es exactamente lo mismo. Y si se dan cuenta, si toman lambda dividido 12 es prácticamente el factor que estamos mencionando y lo multiplicamos por el periodo de tiempo, que son 60 segundos, y nos va a dar igual a 50 segundos. Es lo mismo. Ahora bien, para determinar cuál es la proporción de tiempo que está el servidor desocupado en el periodo de tiempo establecido, que es un minuto, entonces nosotros tenemos que hacer una resta, ¿sí? Los 60 segundos de un minuto menos los 50 segundos que este pasa ocupado o que está siendo utilizado va a ser igual a los 10 segundos, ¿sí? Por cada minuto, ¿verdad? Que este va a estar desocupado. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿cuál es el tiempo esperado total de salida de un programa? ¿Cuál es el tiempo esperado total de salida de un programa? Si bien se recuerdan, cuando hablamos de ese tiempo, lo podíamos representar sobre W sub S, y es tiempo promedio que una unidad permanece en el sistema, incluyendo tanto el tiempo de espera como con la suma del tiempo en servicio. Podemos utilizar esta fórmula, ¿sí? Que ya conocemos nosotros nuestro factor de utilización y ya sabemos mu. Entonces, pues, esta fórmula nos es útil. Al reemplazar, colocamos 1 sobre mu, que es 12, esto por 1 menos el factor de utilización, ¿sí? Si simplificamos 10 partido 12, esto nos da, podemos representarlo de esta manera, ¿verdad? Y prácticamente el resultado final va a ser que es medio minuto por programa, ¿sí? Este es el tiempo esperado total de salida de programa.
Luego nos hacía la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número medio de programas esperando en la cola del sistema? Número medio. Recuérdense con L decíamos que se refería al número y Q representa cola, ¿verdad? Entonces, número medio o promedio de programas esperando en cola. Esto es igual, podemos utilizar esta fórmula en la cual utilizamos el factor de utilización elevado al cuadrado, esto sobre 1 menos el factor de utilización y nos da el resultado 4.16 trabajos que se encuentran esperando en la cola del sistema, o sea, en espera de ser atendidos. ¿Alguna duda con el ejercicio que acabamos de hacer? ¿Modelo? ¿Del primer modelo? ¿No? ¿O ya no están ahí? No los escucho. Ingeniero, ninguna duda. Muy bien. Bueno, entonces veamos el siguiente, el modelo, cuando es varios servidores, multicanal. Entonces, el ejercicio dice así. Un terminal de facturación dispone de 2 operarios que atienden a los clientes que llegan según una distribución de Poisson de media 80 clientes por hora, que esperan en una única cola hasta que alguno de los operarios esté libre. El tiempo requerido para atender a un cliente se distribuye exponencialmente con media 1.2 minutos. Entonces se pide, inciso A, cuál es el número esperado de clientes en el terminal de facturación. Inciso B, cuál es el tiempo medio que un cliente pasa en el terminal de facturación. Entonces, esperado de clientes, el número esperado, y el otro es el tiempo medio de un cliente pasa en lo que es la terminal o en el servicio, ¿verdad? Sería la facturación. Entonces, con el primer inciso, nosotros vamos a determinar cuáles son los factores. Por ejemplo, lambda es la tasa de llegada y decía que los arribos eran de 80 clientes por hora. ¿Sí? Y teníamos también el otro detalle en el cual nos indicaban que eran 2 servidores. La tasa de servicio por operario, o lo que representaríamos como mu, que se refiere directamente al número promedio de servicio en cada uno de los servidores. ¿Sí? Entonces, esta tasa promedio que va a tardar en servicio cada uno de los servidores se representa de la siguiente manera. Nosotros tenemos el periodo de tiempo de 60 y esto lo dividimos para poder saber cuántos clientes estos pueden ser atendidos por cada servidor en cada uno de los periodos de tiempo que son la hora. Por eso convertimos representamos la hora en minutos porque nos está estableciendo que 1.2 es, ¿qué dijimos que era 1.2? Es el tiempo requerido para atender a un cliente, ¿verdad? Un cliente y decía 1.2 minutos. Como tenemos que trabajar en relación de horas, tomamos 60 dividido
1.2. Y esto nos da 50 clientes por hora. Entonces, el factor de utilización o congestión del sistema quiere decir el tiempo que va a estar, no es el tiempo, sino que esa tasa que me va a servir para representar el cuánto pasa el ocupado el servidor o cada uno de los servidores es igual a lambda dividido o sobre el número de servidores por mu, ¿sí? Que es la tasa de servicio por operario. Entonces, si se dan cuenta, estamos multiplicando porque queremos saber el factor de utilización basándonos en la congestión del sistema en total. Entonces, debemos de considerar los dos servidores, es decir, los dos posibles canales, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 80 dividido 2 por 50, que sería 100, es igual a 0.8. Ese sería el factor de utilización. Pero dice, ¿cuál es el número esperado de clientes en el terminal de facturación? Entonces, vamos a evaluar la probabilidad de que no exista un cliente en el sistema de colas, ¿verdad? Es decir, de que ningún cliente se encuentre en el sistema. Para ello, entonces, recordemos, en esta fórmula que estamos viendo acá, representamos el número de servidores como S y estaremos utilizando esta fórmula tal cual lo ven acá. Podemos desarrollarla de esta manera o también existe esta otra opción de poder representar esta misma fórmula, ¿verdad? En la cual solamente venimos y sustituimos acá estos elementos, pues pudiéndolos reemplazar por otros tipos de medidas, despejando fórmulas, ¿verdad? Entonces, veamos acá, lo que estamos representando es 1 sobre la sumatoria, basándonos en que n es igual a 0, ¿sí? 0 ítems en el sistema, es decir, que no va a haber ningún cliente. Ahora bien, tenemos que considerar que tenemos un número de servidores y el número de servidores es 2 menos 1, entonces me va a quedar 1, ¿verdad? Entonces, representando esto, empezamos a tomar, si ustedes se dan cuenta, este primer elemento de la operación, tenemos lambda dividido mu sobre n. Esto dividido entre factorial de 0. ¿Cuánto es el factorial de 0? ¿Quién sabe? ¿No saben? Es 1, ¿verdad? Esto lo sumamos, ¿sí? El resultado de esto lo vamos a sumar sobre lambda y acá dividimos sobre mu, pero tenemos como exponente el número de servidores, que este va a ser 2. Ustedes lo pueden ver acá. Esto sobre el número de servidores, el factorial del número de servidores, ¿verdad? Este sería el factorial de 2. Conforme nosotros vamos realizando el resto de operación, recuérdense que todo esto que se refiere a la sumatoria de lo que estamos representando, ¿sí? Está bajo lo que es el 1 que está acá arriba. Entonces, el resultado final va a ser igual a 0.111. ¿Sí? Podemos también hacerlo de esta otra manera.
Con esto nosotros encontramos la probabilidad que ningún cliente se encuentre en el sistema. Entonces, tenemos ese valor. Ahora, con esto nosotros podemos venir y determinar el número promedio de clientes en la cola. Para ello utilizamos esta fórmula en la cual utilizaremos el resultado obtenido cuando no existe ningún cliente, ¿verdad? En el sistema. Entonces, para ello, aplicamos esta fórmula. Tenemos lambda 80 dividido dentro de 50, que es mu. Esto sobre el número de servidores, que es 2, por lambda y por mu, ¿verdad? Esto lo dividimos dentro del factorial de 1. ¿Por qué? Porque tenemos en la fórmula que tomamos el número de servidores, 2 menos 1 me da 1, por eso está de esa manera. Esto multiplicando lo que es el número de servidores por mu menos lambda. Este es el resultado elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando ya obtenemos el resultado de la división, lo multiplicamos por la probabilidad que no exista nadie en el sistema, que es 0.111, y esto nos va a dar 2.84 clientes que se encuentran en la cola. Entonces, ahora bien, podemos nosotros, partiendo que ya tenemos el número promedio de clientes en la cola, podemos venir y calcular el número promedio de clientes en el sistema, ¿sí? En este caso sería el terminal o el equipo o estación de trabajo donde se realiza la facturación. Esto es igual a el número promedio de clientes en la cola más lambda sobre mu, y nos va a dar el resultado de 4.44 clientes como número promedio de clientes en el sistema. El inciso B nos requiere cuál es el tiempo medio que un cliente pasa en el terminal de facturación. Tiempo promedio que un cliente pasa en el terminal de facturación. Entonces podemos evaluar el tiempo medio de espera en la cola, ¿sí? Para nosotros luego poder utilizar esta misma medida y utilizarla acá en la fórmula del tiempo medio que representa en sí el sistema, ¿verdad? Donde incluye cola y en sí el servicio prestado. Entonces podemos ver que el tiempo medio de espera en cola es igual al número de ítems que se encuentran en la cola sobre lambda. Eso nos da 0.0355. El tiempo medio de estancia en el sistema, vemos que hay varias fórmulas. Por ejemplo, acá podemos ver si despejamos la fórmula en donde representamos el tiempo medio de espera en cola, ¿sí? Si despejamos de esta manera, podemos encontrar o utilizar, ¿verdad? Ya sería el tiempo medio en el sistema siendo igual a el valor que ya tenemos, que sería el tiempo medio de espera en cola más 1 sobre mu. Utilizando esta fórmula con la cual lo que hicimos fue despejar la fórmula principal del tiempo medio de espera en cola, tenemos como resultado 3.33 minutos. Entonces, prácticamente podemos establecer, ¿verdad? Que el tiempo en el sistema es igual al tiempo en cola más el tiempo en el servicio, ¿verdad? Es decir, 1 sobre mu. También podemos hacerlo un poco más simple. Si ya sabemos lo que es el número de elementos que están en el sistema, lo podemos dividir sobre lambda y esto nos va a dar exactamente lo mismo. 3.33 minutos de lo que se refiere el tiempo medio de espera en el sistema.
El siguiente ejemplo es sobre el modelo en el cual nosotros establecemos que existe una constante, ¿verdad? Y siempre trabajamos con un canal. Veamos el ejemplo. Un restaurante de papas fritas tiene el servicio de drive-in en el cual los clientes arriban al restaurante a una tasa de 45 por hora, siguiendo una distribución de Poisson. Las órdenes son procesadas con un modelo FIFO y existe un solo servidor, el cual se demora 1.2 minutos en preparar la orden. Entonces, si nosotros representamos esto, ya vimos que acá nos está hablando en horas, ya vemos cuál es el periodo de tiempo con el que vamos a trabajar, porque lambda es igual a 45 clientes por hora. Encontramos entonces mu, que se refiere al número promedio de personas que son servidas en el periodo de tiempo, que el periodo de tiempo es una hora, ¿verdad? Entonces, tomamos ese 1.2 minutos y lo convertimos para obtener cuántos clientes por hora. Entonces, tenemos prácticamente que si esto está en minutos, tomamos las 60 minutos de una hora dividido 1.2 minutos y nos va a dar 72 clientes en el periodo de tiempo establecido. Para calcular el número promedio de clientes que esperan en la cola, utilizamos esta fórmula L sub Q, que es igual a lambda al cuadrado sobre 2 por mu, esto multiplicando lo que se encuentra dentro de los paréntesis, que es mu menos lambda, ¿verdad? Y vamos a obtener que el número promedio de clientes que esperan en la cola es 0.5208. Ahora, el tiempo promedio que un cliente espera en la cola va en función de lambda, como el número promedio de arribos, sobre 2 por el número promedio de personas que son servidos en el periodo de tiempo, esto por el número de personas en el periodo de tiempo menos el número promedio de arribos en el periodo de tiempo establecido. Esto es igual a 0.0116 horas, ¿verdad? Porque ya estamos representando, ya tenemos nuestras diferentes medidas en horas. Ahora bien, nosotros podemos también seguir analizando este caso y podemos encontrar el número promedio de clientes en el sistema. Utilizando las mismas fórmulas, vemos que tenemos el número promedio de clientes en cola más lo que sería el número promedio de arribos sobre el número promedio de las personas que están siendo servidos en un periodo de tiempo, que es una hora. Esto es igual a 1.1458, sería el número promedio de clientes en el sistema. Ahora, el tiempo promedio de espera en el sistema, lo mismo que decir tiempo promedio que los clientes están en la fila, ¿sí? Recuérdense que W se refiere a tiempo promedio, S se refiere al sistema, va a ser igual al tiempo promedio que pasan en la cola, más 1 sobre mu, número promedio de servidores atendidos en un periodo de tiempo, ¿verdad? Esto va a ser igual a 0.0255. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los ejemplos a aplicar. Ahora, respecto al último modelo, en el cual nosotros establecemos la población limitada, es mucho más práctico a la hora de hacer los cálculos, ¿verdad? En el sentido de que son prácticamente, no tenemos que estar ampliando tanto en cálculos más complejos como determinar el número de servidores, estar evaluando en función, ¿verdad?, de los diferentes tamaños que pueden existir en las colas. Entonces, ese ejemplo prácticamente va a ser, no lo coloqué, porque es más que todo intuitivo la aplicación de estas fórmulas, ¿verdad? Entonces, este es el contenido
que tenía preparado. Y lo que queda como tarea, porque el siguiente día de clases vamos a hacer ejercicios, es que ustedes, pero el siguiente día de clases de laboratorio es que vamos a utilizar el laboratorio para hacer unos ejercicios de estas tema, ¿verdad? Em, yo igual les voy a estar escribiendo en el WhatsApp para coordinarnos con la aplicación que vamos a estar utilizando, con el simulador que vamos a estar utilizando, si no estoy mal, ya la otra semana. Entonces, queda de tarea hacer su propio formulario, organizar bien allí sus fórmulas y luego venir. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en la computadora, como ustedes quieran. La idea es que lo organicen bien. No quiero que sea el mismo, todos coloquen el mismo, sino que cada quien tiene que hacer su propio formulario o para retroalimentar nos va a servir también, ¿verdad? Y luego lo suben en la tarea a más tardar el día miércoles antes de las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. No, ingeniero. Bien. No, ingeniero, está todo bien. Ok, entonces nos quedamos ahí y cualquier cosa nos estamos comunicando, ¿verdad? Por ya sea la plataforma o por WhatsApp, que es lo que se nos hace más fácil. Está bien, ingeniero. Solo para comentarle que Cristian me habló para decirme que ahorita no tiene internet en su casa, por eso no se pudo conectar. Y no se pudo conectar con los datos porque a acabar se le iban ya. Solo le dio chance de Ah, escribirme y ya no me contestó. va, no hay pena, yo ahorita solo voy a esperar que me descargue el video, lo cargo y les vamos a decir que puedan consultar la clase, ¿verdad? Ah, va a estar bien, ingeniero. Ahorita No,